Bienvenidos y bienvenidas una vez más, habitantes del misterio. Antes de adentrarnos en lo desconocido, no olvides suscribirte y darle like para más contenido y seguir habitando el misterio juntos. Con todo vuestro apoyo, seguimos descubriendo los relatos y los secretos más oscuros. Y quién sabe, puede que ustedes sean los primeros en encontrar respuesta a lo inexplicable. Abran bien los ojos, apaguen la luz y pónganse cómodos, porque hoy quiero llevarles a un viaje oscuro, donde las sombras y el misterio se entrelazan a lo largo de 5 historias o relatos que podrían quedarse con ustedes para siempre. Cuando me mudé a este apartamento en el corazón de la ciudad, buscaba un nuevo comienzo. Todo parecía perfecto, hasta que la vi por primera vez. Era una anciana delgada, de cabello gris y mirada penetrante, siempre en la ventana del edificio frente al mío. No me prestó atención, o eso creí, pero yo sentía que había algo en su postura, una rigidez que me inquietaba. Al principio traté de ignorarla. Sin embargo, su presencia se volvió más constante y perturbadora. A cualquier hora del día o de la noche, cuando pasaba cerca de la ventana, ahí estaba ella, inmóvil. Su mirada tenía una intensidad que hacía que me sintiera atrapado. Una noche pensé que me saludó con una leve inclinación de cabeza, como si supiera algo de mí que ni yo mismo comprendía. Con el tiempo, mi curiosidad fue creciendo. Decidí mirar más de cerca. Incluso compré binoculares para observar cada detalle de esa ventana. Y una noche, cuando el silencio se volvió abrumador, vi algo que me heló la sangre. A través de los binoculares, noté que su rostro no era el de una anciana. Era el mío. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Después de unos segundos, su rostro cambió al de una joven, luego al de un niño, y finalmente volvió a su propio reflejo. Al día siguiente, fui al edificio de enfrente decidido a hablar con alguien, cualquier persona, que pudiera explicar esa imagen, pero me dijeron que nadie había vivido en ese apartamento durante décadas. Aquella noche, de vuelta en mi propio apartamento, intenté cerrar las cortinas y vi que la mujer seguía ahí. Sentí que su mirada se volvía más intensa, su rostro más cercano al cristal, y supe en ese momento que no estaba observando a una anciana, sino a algo que llevaba mucho tiempo esperando y que había fijado sus ojos en mí. Esa fue la última noche en la que me atreví a mirarla, porque desde entonces, cada vez que paso frente a un espejo, tengo la extraña sensación de que alguien más está mirándome desde el otro lado. Mi hijo tenía apenas 4 años cuando comenzó a hablar de su amiga imaginaria. Al principio, me pareció entrañable, una simple fase de la infancia. Decía que ella lo visitaba cada noche y que jugaban en su habitación. Pero pronto empecé a notar que las cosas no eran tan inocentes. Una noche, después de que lo acosté, escuché una voz desde su habitación. Era un susurro suave, casi imperceptible. Pero cuando me acerqué, la voz se detuvo. Mi hijo me dijo que su amiga no quería que yo la conociera, que era tímida. Las noches siguientes, el susurro se hizo más fuerte, y cuando entraba en la habitación, el aire se sentía denso, como si algo invisible me estuviera observando. Decidí investigar el pasado de la casa. Descubrí que, años atrás, una familia había vivido ahí y que uno de sus hijos había desaparecido misteriosamente. Esa noche me armé de valor y esperé en la habitación de mi hijo, después de que él se quedara plácidamente dormido. A las pocas horas, sentí un escalofrío helado.
y escuché un susurro claro, esta vez en mi oído, el cual decía: «No puedes protegerlo». Me giré, y ahí, en la esquina de la habitación, vi una sombra, como la de una niña pequeña, observándonos. Era la amiga de mi hijo, y comprendí que ella no buscaba amistad, sino algo mucho más oscuro. Decidí mudarnos, pero tiempo después, el miedo persiste. ¿Podría ella haberse aferrado a él de alguna manera? A veces siento que aún nos sigue. Era tarde, y el trayecto a casa era largo y silencioso. Al girar una esquina, vi una sombra que se movía al otro lado de la calle. Al principio pensé que era alguien más volviendo del trabajo, pero algo en su forma y movimientos me resultó extrañamente familiar. Esa figura me seguía a cierta distancia, apareciendo cada vez que cambiaba de calle o aceleraba el paso. Después de unos días, empecé a verlo en otros lugares, en el reflejo de las vitrinas de las tiendas y en los cristales del transporte público. Cada vez que intentaba observarlo detenidamente, desaparecía. Comencé a notar que su figura se parecía a mí, solo que un poco más oscuro, como un reflejo distorsionado de mi propio ser. Una noche, decidí confrontarlo. Me escondí en un callejón, esperando que pasara frente a mí, pero él no se detuvo. Simplemente me observó desde la distancia. Fue en ese momento que entendí que lo que me seguía no era una persona, sino una sombra de algo más profundo. Tal vez era una manifestación de mis propios secretos, de los miedos que nunca enfrenté. Una parte de mí que había estado esperando salir a la superficie. Desde entonces, he sentido su presencia más cerca, como si quisiera finalmente revelarse y mostrarse en toda su oscuridad. La noche de la tormenta fue una de las más intensas que recuerdo. La electricidad se fue y el ambiente en la casa se tornó pesado. Decidí sentarme en el sofá con una vela, y fue entonces cuando escuché el sonido de la vieja radio en el sótano. Nadie había usado esa radio en años. Cuando bajé al sótano, la radio transmitía estática y una voz comenzó a salir del aparato. Era un tono bajo, entrecortado, que decía mi nombre repetidamente, como si intentara comunicarse. Luego la voz cambió y empezó a decir cosas que solo alguien muy cercano a mí podría saber. Mi corazón se aceleró cuando la voz mencionó un accidente que había ocurrido en mi familia, uno que intentamos olvidar por completo. Mientras escuchaba, sentí que algo estaba tratando de advertirme. La voz decía que alguien de mi familia estaba en peligro, que no podíamos escapar de las consecuencias del pasado. Aquella noche, todos dormimos en el mismo cuarto, con la esperanza de protegernos. Pero desde entonces, cada tormenta trae consigo ese eco, como si el pasado aún tratara de alcanzarnos. Recientemente encontré una caja de fotos antiguas de mi familia. Me puse a verlas con nostalgia, recordando los momentos felices, hasta que noté algo extraño. En cada foto, sin importar la época, había una figura en el fondo, un hombre de rostro borroso. La misma figura en todas las fotos, como si nos hubiera seguido durante generaciones. Cada vez que intentaba investigar más, aparecían historias sobre tragedias en la familia, como si aquella figura fuera un mal presagio, un aviso de que algo oscuro acechaba a cada uno de nosotros. Empecé a obsesionarme, revisando cada foto, buscando detalles que me dieran pistas sobre su identidad, pero todo se volvía más confuso y perturbador. Al mostrarle las fotos a mi abuela,
Ella se estremeció y me confesó que conocía esa figura, que en su juventud la había visto varias veces. Dijo que era la sombra de un familiar lejano que murió en circunstancias horribles y que su espíritu había decidido seguir a la familia como un recordatorio de su tragedia. Desde entonces, he evitado tomar fotos por miedo a ver de nuevo esa figura, más cerca, observándome, esperando el momento de aparecer una vez más. 5 relatos, 5 encuentros con el misterio y el horror. Pero estas historias nos recuerdan que algunas sombras y secretos nunca se disipan. Para más contenido e historias, suscríbete y únete a nuestra comunidad para explorar juntos el lado oscuro de la realidad. Recuerda, en cada misterio, tal vez haya algo esperando ser revelado.